Muy buenas noches, hoy es jueves y ¿qué pasa todos los jueves? Pues que este programa hace un programa especial, un programa monográfico. Hemos hablado del cibercrimen, sí, efectivamente, lo hemos hecho en alguna ocasión, pero tiene tantas y tantas derivadas que les puedo asegurar que podríamos hacer una biblioteca sola y exclusivamente con el cibercrimen. Pero hoy, para centrar la jugada, les vamos a hablar de robos, pero cuando te roban tu cara, cuando te roban tu voz y, en consecuencia, Gabriel Araujo, te pueden robar la vida. En efecto, ¿qué tal? Buenas Muy noches. Un placer. Qué alegría Gracias por la invitación. tenerte en el plato. Un honor. Gabriel, gracias. Eres un hombre que cumple sus promesas. Le lancé la caña hace un programa y aquí está. Así me gusta. Gracias, Gabriel. Un placer. Por hacernos ese hueco. Decía que cuando te roban la voz, cuando te roban la cara, hoy vamos a hablar de biometría, fundamentalmente, y cuando te pueden llegar a robar la vida. El otro día entrabas en el programa contándonos cómo, ni más ni menos que la Unión Europea, a la presidenta del PONI le habían tomado el pelo con el asunto de una aplicación que tenía que ver con la edad. Nos gastamos un montón de pasta los europeos y resulta que lo había hecho ChatGPT. ¿Es así? Exactamente. Recuérdanoslo, sí, porque me parece de presentación soberbio. Bueno, se sospechaba dentro del ambiente que realmente, del ambiente digo dentro del sector, ¿no?, de programación y demás, ¿no?, que podía haber sido esta aplicación de verificación de la edad tan importante, ¿no?, porque realmente sí que hacía falta para impulsar toda esta verificación de edad, que muchos países están avanzando y están hablando sobre ello. Recordemos que discrecionalmente cada Estado miembro de la Unión Europea puede, cada una de sus legislaciones, poner un tope de edad. España está hablando de los 16 años, Francia de los 14, así que para implementar esta verificación de edad es lógico que tiene que haber una manera garantista de hacerlo, pero claro, nos sorprendía la Unión Europea con este Age Verification que realmente adolecía de este problema, ¿no? Y para entrar de lleno en lo que tú comentabas con respecto al tema de los datos biométricos, cuando hay una exfiltración de todos los datos, tenemos que tener en cuenta que la contraseña, si está comprometida, la podemos cambiar, pero nuestros datos biométricos no podemos cambiarlo. Es decir, que si se filtra nuestra huella digital, nuestro iris, nuestro reconocimiento facial, eso es algo que no vamos a poder cambiar. Y el problema es que para siempre vamos a poder ser hackeados. Y este es el grave problema que hay con este tema, ¿no? Bueno, la verdad es que para ir haciendo boca no está nada mal el asunto de la Unión Europea. La verdad era para rasgarse las vestiduras porque finalmente parece ser que eso debía existir detrás un grupo de personas potentes, con enjundia, grandes profesionales, que seguramente amasaron una buena fortuna por diseñar esa app y resulta que, insisto, pues se lo debieron encargar a ChatGPT o ChatGPT, según dicen en los cursis. Y el caso de esta aplicación que salió absolutamente rana era que de pronto un chaval podía coger la aplicación y poner la edad de su padre y montarse, si me permiten la expresión, la de Dios es Cristo. En efecto, por eso es tan importante que se pongan todos los recursos para realmente que esta aplicación sea garantista, porque efectivamente este hacker, este consultor pudo realmente entrar en esta aplicación y demostrar que realmente una vez verificado con esta aplicación, cualquier otro usuario con otro código PIN podía entrar y suplantar a la anterior persona. Así que estaríamos ante el escenario de que un menor podría coger el teléfono de su papá o de su mamá y poder entrar de manera fraudulenta en una web inconveniente con contenidos inconvenientes para su edad, ¿no?
La pregunta, señoras y señores, es ¿en manos de quiénes estamos? Ricardo Mulchi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hacía tiempo que no estabas en la huella del crimen. Cerebro muchísimo que tenerte nuevamente en el plato. Muchísimas gracias, María José. Hackers que roban datos de voz, reconocimiento facial. Hemos hecho boca con el experto Gabriel Araujo, con esta app de la Unión Europea, pero hoy vamos a ver diferentes ejemplos que son más casulanos, que dirían en Cataluña, más de casa, y nos vamos a quedar realmente parados. Esto es un poco la Matrix, ¿no? Sí, la verdad es que están cambiando las cosas muy rápido y donde antes hacía falta un informático muy bien preparado, ¿no?, que quería usar sus conocimientos pues, para cometer crímenes, ¿no?, y con esa malicia, ahora mismo lo puede hacer un software. Entonces la escala a la que se pueden hacer los ciberataques es absolutamente muchísimo mayor y por eso es mucho más peligroso ahora que antes. Progresión geométrica en este caso, ¿no? En fin, todos son buenas noticias, como pueden ver. Fernando Adámez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, él es abogado. Por cierto, creo que una buena contertulia de este programa, que es tu señora esposa, estuvo dando una charla recientemente sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Que efectivamente, ha sido... Es una friki. De hecho, ha sido articulista en un seminario organizado también por la propia Mafia, a la que agradezco otra vez la oportunidad de estar aquí y que ha tenido un éxito rotundo, la verdad. Pues me alegra muy interesante. Muchísimo. ¿Se te ha pegado algo? Bueno, intentaré aprender. Bueno, como abogado, ¿cuál es tu posicionamiento ante la situación y los riesgos que vamos a ver seguidamente en el programa y que a buen seguro en algún momento pues habrás tenido algún caso cercano? Bueno, pues lo cierto es que son probablemente los delitos que más han aumentado en los últimos años, los delitos que se cometen con acceso a medios informáticos. Ya desde el mero acceso a esos datos, simplemente el acceder a ellos, ya es considerado un delito del artículo 197 del Código Penal. Es una modalidad particular del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Lo que pasa es que lo grave es que casi nunca se queda ahí la conducta. O sea, no basta con acceder a esos datos, sino que se accede a esos datos para cometer otros delitos adicionales. O bien para estafar, o bien para extorsionar, o bien para cometer cualquier otro delito adicional, con lo cual, al final, las penas que se manejan son muy grandes y, de hecho, es que las estimaciones que se hacen respecto, por ejemplo, en los asuntos estrictamente económicos, de las cantidades de fraudes en sus distintas modalidades que se hacen en el mundo por medios digitales y como consecuencia de esa pérdida de la titularidad de los datos, son millonarias, ¿no? Está con nosotros también Ángel Martín Carmona y este es un asunto favo de este inversor inmobiliario al que muchas veces hemos comentado en el programa que nos abocan. Por ejemplo, el tema de la fotito en un gimnasio cuando nos hacemos socios. Bienvenido. Muy buenas y bueno, yo podía contar muchas experiencias. Voy a empezar por una. La semana pasada tuve una llamada de una empresa en la que me van a clonar, me van a tomar la voz, me van a estudiar durante 7 días y a partir de ese momento voy a poder utilizar mi imagen, mi voz en redes sociales a mi antojo. No mandes aquí al clon, porque lo mandaré a casa. Ya te lo avanzo. Y bueno, y por deciros también otra experiencia mía, en el año 2019 estuve en China. Yo no traje el COVID, por cierto, que me decían que si había traído el COVID. Hombre, por la fecha, la verdad es que eres altamente sospechoso. Cuando entras en China, te leen, te copian, y yo te puedo decir que yo llegaba a aeropuertos, me ponía a ver el panel de control donde estaban los aviones, me leía mi cara y me decían dónde tenía que ir. Eso fue en el 2019. O sea, la evolución que está teniendo esto, no sabemos ni a dónde va a llegar. Efectivamente, da un poquito de miedo. Hackers roban datos de voz y reconocimiento facial de una startup de inteligencia artificial. La startup de reclutamiento basada en inteligencia artificial, Mercor, confirmó haber sido víctima de un ciberataque vinculado a una vulneración en la cadena de suministro del software abierto, un tipo de incidente que podría tener implicaciones más amplias en el sector tecnológico. El origen del problema se sitúa en Liter LLM, una biblioteca
ampliamente utilizada para gestionar interacciones con modelos del lenguaje, lo que ha elevado la preocupación sobre el alcance potencial del ataque. Según detalló la compañía, el incidente no es aislado, sino que forma parte de una intrusión que ha impactado a múltiples organizaciones que dependen de esta herramienta. Este tipo de ataques a la cadena de suministro permiten a los ciberdelincuentes infiltrarse en numerosas empresas a partir de un único punto vulnerable, lo que multiplica el riesgo y dificulta su contención. Todos y cada uno de los sucesos que hoy les vamos a contar, o las noticias que vamos a compartir con todos ustedes, son de la más rigurosa actualidad. Pueden tener como máximo en torno a 3 meses y desde luego ni siquiera llegan. Es un sondeo de un trimestre todo lo que ha acontecido y que nosotros les vamos a contar. Bueno, en esta noticia, María José, realmente aúna aquí varios parámetros importantes. Aquí hablamos de gobernanza de IA, hablamos de entrenamiento y hablamos de cadena de suministro. Son 3 parámetros muy importantes y en este caso estos hackers que roban los datos de voz y reconocimiento facial es especialmente trascendente porque son datos muy sensibles. Como digo, cuando se filtran o se exfiltran estos datos, ya la víctima no lo soluciona cambiando la contraseña, sino que realmente no puede cambiar esos datos, ¿no? Y en este caso, esta startup, hay que también acometer esta noticia desde el punto de vista como si de fabricar un coche se tratara, ¿no? Cuando un fabricante hace un coche, pues realmente si hay una pieza que no es correcta, llama a revisión, que estos son casos muy reales. En esta etapa le ha pasado lo mismo. En una librería que utilizaba, que adolecía, tenía una cierta vulnerabilidad, lo que ha podido es comprometer absolutamente todo el proyecto en sí. Y en este caso, hablando de una inteligencia artificial específicamente entrenada, luego si quieres hablamos de lo que es entrenamiento, pero entrenada para seleccionar candidatos, ahí son especialmente sensibles porque son datos biométricos. ¿Qué son los datos biométricos? Ni más ni menos los datos biológicos nuestros, integrantes a nuestra personalidad. O sea, nuestra cara, nuestra voz. Exacto, nuestra retina, nuestra huella digital. La retina del ojo también sí, es un... Claro. Todo lo que es capaz de identificar y de sacar lo que se llama profesionalmente una plantilla biométrica y digitalizada de nuestra persona son datos especialmente sensibles. No es una simple foto. Una simple foto es un dato personal, pero no es un dato biométrico. O sea, el ejemplo que yo he puesto del gimnasio es erróneo, no sería biometría. Bueno, exacto. ¿Pero por qué se llama biometría? Biometría viene de biología y metría de métrica. Medir. Estamos midiendo rasgos biológicos. Estamos equiparando unos datos matemáticos, haciendo una correlación, un patrón de nuestras características morfológicas y biológicas y la estamos vinculando a una serie de datos personales muy sensibles como es nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, dirección y demás. Entonces, claro, estos casos son especialmente sensibles por eso, ¿no? Porque se están exfiltrando muchísimos datos personales, ¿no? Bueno, hay un caso que les va a resultar mucho más cercano. Vamos a ir luego con el entrenamiento de la IA, me parece interesantísimo. La Agencia de Protección de Datos multa a AENA por sus sistemas de reconocimiento facial. Aquí empezamos a entrar en harinas, ¿verdad? Pues esta agencia ha sancionado al gestor de los aeropuertos españoles, AENA, por no hacer una evaluación de riesgos correcta en su sistema de biometría. El proyecto, que se ha ido desplegando de forma paulatina desde el año 2019, ha contado con la colaboración de algunas aerolíneas como Iberia, Vueling, Air Europa, además de otras empresas como Thales o Indra. Este sistema ha llegado a desplegarse en hasta 8 aeropuertos: Barajas, El Plata, Alicante, Elche, Gran Canaria, Ibiza, Menorca, Mallorca y Tenerife Norte, y ya ha contado con casi 40.000 usuarios en la fase operativa que se extiende desde 2023 a 2024. En fin, multazo por su sistema de reconocimiento facial. Sí, efectivamente, la ley obliga a las empresas que van a tener una cantidad de datos importante que afectan a temas de sensibilidad, obligan a hacer una evaluación
de cómo se van a tratar esos datos, de cuáles van a ser las medidas de seguridad, de cuáles van a ser los riesgos, sobre todo, el impacto que puede tener, y parece ser, en este caso no estoy seguro si esa evaluación no existía o si más bien era una evaluación más formal que real y por tanto bastante deficiente, y en consecuencia la Agencia Española de Protección de Datos le ha puesto una multa muy importante. 10 millones del ALA. 10 millones de euros. No está nada mal. En este caso no hubo filtración de datos. Lo que pasa es que el artículo 35, la ley de protección de datos, No se hizo análisis de riesgo, tiene que hacer ¿no? un análisis previo. Básicamente, a mí ha sido pues una cuestión de, oye, no ha cumplido nuestra burocracia, ¿no? Pero bueno, realmente no hubo filtración de datos. Pero aquí el caso sí que es importante porque lo que reprocha aquí es que no ha habido un consentimiento informado específico. Y esto sí es importante, porque va muy vinculado también a lo que pasó con las vacunas, con el consentimiento informado y todo ese tema. ¿Por qué? Porque realmente hay un tratamiento muy intenso de nuestros datos biométricos en ese tema de embarque. Y el gran problema y la otra cuestión es que no ha habido una alternativa real. Yo, por ejemplo, ese sistema, yo me niego. Yo siempre que yo viajo, el mes pasado he viajado fuera de España, pues me he negado a pasar por ese sistema, porque además creo que ha habido bastante incumplimiento de esta sanción, porque a pesar de haberse suspendido, AENA sigue utilizando este sistema de embarque a través o de verificación de pasaporte biométrico. Y no debería utilizarlo. Yo entiendo que no, pero como aquí no desde esta noticia, que esto fue en noviembre, esto fue en noviembre 2025, no ha habido ninguna noticia con este tema. O sea, dijeron que lo iban a suspender, pero se sigue. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que no hay una alternativa real a esa identificación. Es decir, que tienen que ofrecerle, yo sí que la sé. Yo me he negado, a la funcionaria, pues la guardia que estaba allí, a llamar a la Guardia Civil y le digo, señor, yo me niego, ¿por qué? Porque no hay un consentimiento expreso informado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que especificarse quién es el tratamiento de los datos biométricos nuestros, cuánto tiempo lo van a tener, qué derechos tengo yo de cancelación de esos datos. Y además tiene que haber lo que se denomina ausencia de presión específica. Es decir, que me tienen que dar una alternativa real, que es pasar por el control normal y que no haya ningún tipo de presión de decir, es que va a perder el vuelo, es que aquí es más rápido. Ese es el libre consentimiento, tiene que tener una ausencia de presión, ¿ok? Y una alternativa real. Esto es muy interesante, esto es tremendamente interesante porque, aunque no sea biometría, quiero aprovechar esta reflexión y esta experiencia personal de Gabriel Araujo para recuerdas, valga la redundancia, Carmona, cuando en este programa hablábamos de cómo nos exigen de pronto una fotocopia del carnet de identidad, nos han avisado por activa y por pasiva que no demos este tipo de documento, que no hagamos un escáner, pero yo conté mi propia experiencia, me iba a Cuenca, un Airbnb a través de Booking y al final es que tuve que mandarlo porque es que me quedaba en Madrid y al final dije, venga ya, venga ya me quiero ir, pero verdaderamente yo me negué y al final... Pongo este ejemplo porque lo recordamos y tú habías puesto algún otro. Yo quería hacer una pregunta que me surge con todo este tema. Cuando estuve trabajando en Adevinta, se hizo todo el tema de la gestión GPDR. Que fue brutal porque separaron las empresas. ¿Qué es la gestión GPDR? Protección de datos, te lo resumo ahí. Protección de datos, lo que es la protección, ¿no? Cuando una empresa tiene todos los datos y no pueden dejar acceder. De hecho, si acceden, tienen hasta un 4% de la facturación global. Imagínate Google cuando le entró con el tema de SafePhone. Wow. Claro. Entonces, esto de la biometría y la GDPR, ¿cómo se tiene que fusionar? Claro. Porque, claro, son dos cosas diferentes. Sí, además, aunque el reglamento de protección de datos habla habla del principio de minimización de datos. Esto es muy importante. ¿Qué es el principio de minimización? El principio de minimización de datos dice que si hay un fin legítimo, tienes que utilizar la mínima cantidad de datos posible. Por eso el DNI está prohibido fotocopiarlo, no hace falta fotocopiarlo. ¿Por qué? Si yo lo que me identifico con mi DNI, exhibiéndolo y viendo que mi foto coincide con mis datos personales y demás con la reserva, ya está, no hace falta fotocopiar. Ese principio
principio de minimización de datos. Este reproche a AENA es justamente porque no se ha cumplido con esa minimización de datos. Oye, tú te vas a embarcar, bien, tengo mi tarjeta de embarque, aquí tengo una serie de datos periféricos, además de mi identificación, para no tener que incluso guardar esos datos biométricos que, repito, una plantilla biométrica tiene muchísimos datos e incluso se puede valorar hasta el estado de salud y el estado psicológico de la persona a través de esos rasgos morfológicos. De hecho, es un dato muy buscado por las agencias de seguros, precisamente, para hacer un perfil. Ahora mismo, claro. Claro, los seguros, todo el tema. O sea, se puede sacar muchísima información en ese tema. Y además, son datos que además se alimentan para entrenar las IA también. Entonces, si a un ciudadano le dicen, marca esta casilla o un acepto, lo que dice específicamente esa resolución de sanción es que no es, solo con aceptar no es válido. Hay que realmente otorgar un consentimiento informado. Hay que informar realmente qué se van a hacer con esos datos y cuánto tiempo se van a conservar. Aquí, como ha dicho Gabriel, los datos biométricos son extremadamente importantes y sobre todo muchas compañías lo que están haciendo son sistemas de seguridad basados en la seguridad que se conocía hace 5 años o hace 6 años, pero la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo. Estamos hablando de unos modelos, por ejemplo, Anthropic, que es una de las compañías más grandes de modelos de inteligencia artificial, ha sacado uno hace un mes que se llama Mythos y lo pusieron como en un sandbox, que básicamente es como un terreno de prueba donde no está conectado a Internet, y este modelo ha sido capaz de escapar ese entorno, y no solo ha sido capaz de escapar, sino que ha escrito voluntariamente a uno de los ingenieros informando que había escapado. ¿Qué dices? Tuvieron que apagar. Ayer No se ha puede equiparado ser. Mythos con la bomba atómica, así tal cual, ¿eh? Tuvieron que apagar todas las máquinas Sí. y lo que ha dicho Anthropic es: esto es una herramienta muy poderosa, es muy peligrosa, llegada en las manos equivocadas. No es como antes un hacker que dice, no, yo quiero entrar a esta empresa por este sitio que yo creo que hay una vulnerabilidad. No, estamos hablando de modelos muy potentes que intentan absolutamente todas las posibilidades hasta que consiguen su objetivo. Y lo que han hecho ha sido, se lo han dado a 40 empresas, todas americanas, todas de interés nacional, Microsoft, Amazon, JP Morgan, y han dicho usar estos modelos para defenderos vosotros. Y cuando ya tengáis todo securizado y este modelo haya encontrado todas las vulnerabilidades que teníais, ya lo hacemos público para que lo pueda utilizar más gente. Yo me he quedado sin palabras y verdaderamente impresionada. Sí, sí. Da un poco hasta de miedo. El problema es que esta herramienta detecta vulnerabilidades y al mismo tiempo las explota. Este es el problema, que hace las dos cosas a la vez. Las detecta y inmediatamente en la misma Les ha instancia compartido. las explota. Es decir, si encuentra una versión SQL, por ejemplo, de robar de base de datos y pum, las explota, entra y saca los datos inmediatamente. O sea, claro, es realmente peligroso porque hace las dos cosas, escanea Potentísimo. y explota. Y si hace falta, te suplantan. O suplanta a alguien de tu empresa y lo hace Todo, autónomamente. Crea cuenta de Si tiene administrador. por eso todo. es tan importante los datos biométricos, porque hoy un modelo, si tiene los datos biométricos de otra persona, por ejemplo, el CFO de una empresa que tiene permisos para hacer transacciones y demás, si una IA es capaz de suplantarle, antes tenía que haber una persona detrás que se le ocurrase la suplantación y demás. Hoy en día el modelo autónomamente lo podría hacer. Es algo verdaderamente bárbaro. Continuamos con otras noticias de los últimos meses que nos sirven para que ustedes se puedan hacer una idea de cuál es la situación en la actualidad. Protección de Datos prohíbe el uso de reconocimiento facial para vigilar exámenes online. A mí me ha llamado poderosamente la atención. A nuestros expertos les debe parecer de patio de colegio, pero nosotros tenemos que bajar el globo a tierra. La agencia descarta que se emplee esta tecnología para evitar el fraude en evaluaciones, a menos que se desarrolle una normativa específica al respecto. Voy a continuar ahora dándoles más datos, pero esto me llama la atención. Podría ser, a tenor de lo que han escuchado mis oídos, que evidentemente la inteligencia artificial va muy por delante de una normativa específica para manejarla, y bueno, ya el control de una suerte de código penal para la inteligencia artificial, ya sé, les puedo parecer que estoy mal de la cabeza, pero después de lo que han escuchado, ¿no sería necesario un código penal para la IA?
Pues sí, lo cierto es que como en tantas cosas, casi siempre la realidad va detrás de las normas. O sea, lo vimos en los drones, lo hemos visto en casi todos los aspectos en los que siempre va por delante la sociedad, el mundo, la evolución tecnológica, que las normas. Lo que no veo fácil es cómo regular el sinfín de posibilidades que nos están contando nuestros compañeros de cosas que pueden pasar, ¿no? Y en fin, el otro día, aprovechando también... dentro de estas cosas preocupantes, pues dentro de esta inteligencia artificial tengo entendido que se está utilizando también, y si no que me corrijan mis compañeros, para los vehículos autónomos, ¿no? Entonces nos contaban que, claro, enseñar a conducir a un vehículo autónomo es bastante difícil porque les ponen en todo tipo de situaciones, incluso en la posibilidad de tener que atropellar a alguien. Imaginaos si un coche va circulando recto y se encuentra con la situación de que si gira a la izquierda pues se estrella y muere el conductor, si gira a la derecha se estrella y muere el conductor, y gira de frente. ¿Y qué pasa si me encuentro con un anciano? ¿Qué pasa si me encuentro con un niño? ¿Qué pasa si me encuentro con un ladrón? ¿Qué pasa si me encuentro con...? Todas esas cosas se programan, y al parecer la gran disputa que están teniendo es que, claro, la moral en los distintos países no es igual. Claro. Aquí a lo mejor antes pues cualquiera podría optar por atropellar a determinada persona, pero por ejemplo en Japón los ancianos, que son unas personas muy están habladas incluso y veneradas por encima de los niños, por ejemplo, pues claro, el resultado estadístico que les salía era diferente, ¿no? Y eso la IA no tiene esa capacidad tampoco de elegir en qué lugar estoy y puedo ser capaz de... En fin, son cosas muy complejas. Y enseñar ética brutal, a un programa como este... En este escenario que estás comentando, esto además hay varios vídeos. De hecho, esta misma mañana ya compartió el link de Mar Vidal otro. Pero bueno, hay varios vídeos de coches autónomos en San Francisco, que es el primer escenario de los taxis autónomos, es el gran escenario de prueba, ¿no? Y efectivamente, en una parte que iba una persona, cruzó realmente en un sitio que no debía, ahí el coche autónomo lo que decidió es chocar contra el otro. O sea, realmente cuando hay el atropello al peatón va a ser el último escenario. ¿Por qué? Porque el conductor, el pasajero, realmente el conductor, como sea un coche autónomo, quien está dentro del coche tiene una serie de seguridad activa, ¿no? Airbag y tal. O sea, que se supone que el que va dentro del coche va más seguro. O sea, ante un choque va a preferir siempre chocar que no atropellar a un peatón. O sea, este es el último escenario. Pero me interesa mucho este caso de la universidad, María José, porque este es peor que el de AENA. ¿Pero por qué es peor que el de AENA con respecto? Porque aquí a los estudiantes no le daban esa alternativa real que comentábamos antes. O sea, yo puedo identificarme con los datos biométricos o puedo pasar directamente por el control de los policías. En este caso no. En este caso es o te examinas con esto o no te examinas. Hay examen. Esto es peor todavía, por eso digo, aquí ya no hay ni siquiera un consentimiento. Y además el gran problema es que le obligaban a instalar 2 cámaras, una en diferentes ángulos, cogiendo toda la habitación, que, a ver, mucha gente, la habitación tiene, pues yo qué sé, los pósteres, en fin, hay cosas a lo mejor íntimo, ¿no? Dice mucho de ti, ¿no? Claro, tu casa es un reflejo de quién eres. Efectivamente, y además podía haber identificado, por ejemplo, pues dice, no, voy a la habitación, lo veo en el salón, pues ya tiene que un familiar que pase o lo que sea, que ¿no? En la pandemia hemos visto a muchas videoconferencias calzoncillos pasar. Está recordando a la chica en bikini por ser fina, sí, ¿verdad? Y me lo temía. Otros, ¿no? Sí. Bueno, en este caso yo creo que es más claro, un mayor incumplimiento, está muy bien hecho y bueno, hay otras medidas menos invasivas de la intimidad para controlar. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro problema? Sí que hay fraude, porque puede haber una identificación primera y luego el estudiante ser suplantado por un catedrático, un tío que diga, yo te hago el examen. O sea que tiene que haber una identificación. El problema es qué hacemos en estos casos, ¿no? Hay algunas, a mí se me ocurren bastantes soluciones diferentes a esta que son que pueden contemplar, por ejemplo, hacer una identificación muy fuerte al inicio del examen y luego aleatorio, teniendo en cuenta la vida académica del alumno, hacer alguna pregunta relativa a su vida académica, como de control, para verificar realmente, ¿no? Sin que tener que estar todo el rato sacándose datos biométricos. Lo que está claro es que esta invasión de la intimidad para los exámenes online están prohibidos. Sin embargo, preocupa y mucho, efectivamente, que en este caso fuera la obligatoriedad. Bueno, no es lo mismo que mi viaje a Cuenca.
Ya, pero yo también me vi abocada a dar mi carnet de identidad, que era otro asunto, pero que al final no será legal, pero te ves abocada porque no hay opción. Sí, totalmente. La verdad es que la normativa europea es muy exigente en estos temas y se está viendo con la multa AENA a la Universidad de Valencia. Y está bien que sea así, porque al final los datos biométricos hay que ser muy celosos con esos datos por todos los temas que estamos viendo. Aquí el mayor problema es que al final los ciberdelincuentes pues no siguen la ley. Entonces, a ellos les da igual lo que diga la regulación europea. Reconocimiento facial, algoritmos y chats con inteligencia artificial, ¿cómo afecta la tecnología a nuestra privacidad y, ojo, a nuestros derechos digitales? ¿Qué son los derechos digitales, señores? Pues, ¿Qué son los derechos digitales? En fin, en efecto, la verdad es que, en efecto, yo creo que ahora mismo la preocupación por los derechos digitales está a la orden del día, por lo menos en la Unión Europea, ¿no? Yo diría que quizá en todos los países de la Unión Europea la casuística que se está dando en torno a estas cosas, por lo menos en el campo que a mí me afecta, que es el campo de la delincuencia informática, lo cierto es que cada vez nos encontramos con conductas nuevas y con delitos nuevos y con formas nuevas de cometer esos delitos, ¿no? Muchas veces van por delante incluso o casi al mismo tiempo que el propio desarrollo tecnológico, ¿no? Lo que siempre va casi siempre por detrás es el desarrollo normativo. Las garantías legales, ¿no? Las garantías legales es lo que va por detrás. Totalmente, el desarrollo normativo, garantías legales, todo lo que son requisitos, al final, detrás de todas estas cosas hay muchos intervinientes, hay empresas detrás de las inteligencias artificiales, hay, en fin, gestores de los datos, hay delincuentes, hay toda una serie de operadores que cada uno hacen con su finalidad, buscan aprovecharse lícita o ilícitamente muchas veces de ese tipo de información, ¿no? Entonces, claro, hay datos que son tan sensibles y que son tan necesarios para la vida en sociedad que muchas veces son asimismo, nos hacen vulnerables al propio tiempo para un montón de cosas. Estábamos hablando de los datos biométricos, es que a día de hoy con los datos biométricos incluso se puede acceder a lo mejor al contenido de un teléfono móvil e incluso puede ser que al contenido de información financiera, al contenido de información de todo tipo. A pesar de que parece un término muy nuevo, habría que remitirse a la instrucción de la Fiscalía General del Estado 3/2019, del 14 de marzo creo que es. Ahí viene muy bien especificado qué son los derechos digitales y qué engloba ese derecho a la intimidad con nuestro teléfono móvil. Desde allí ya se hace un compendio muy potente de jurisprudencia diciendo que esto ya casi es una extensión de nuestra persona. Así lo dice la instrucción. Nuestro móvil. Sí, que es una extensión de nuestra persona a nivel de intimidad. Por eso, porque esa instrucción específicamente regula la adquisición y el requisamiento de dispositivos electrónicos en los casos penales, ¿no? Las reservas que hay que tener cuando policía va acompañado por la Administración de Justicia, pues van a requisar los equipos informáticos para investigación, cuáles son las reservas que tiene que tener y las cautelas en el sentido de que esto realmente contiene muchos datos personales íntimos. Hasta el punto, como digo, que dicen que es una extensión de nuestra persona. Por eso nadie, nunca, ningún policía, nadie nos puede obligar a borrar ningún teléfono móvil, ninguna imagen. Atención, amigos, esto es muy importante, señoras y señores. Esto, cuando sacamos una foto, nadie puede, oye, borra esta foto. Nadie puede obligarnos, porque no está prohibido sacar fotos. Está prohibido, en todo caso, publicar, o hay algunas cautelas en cuanto a la publicación, pero no en cuanto a la toma si estoy en un escenario público, evidentemente, ¿no? Es decir, que eso solamente puede intervenirse a través de una orden judicial. Vamos con las... Perdón. Y fíjate, no es lo mismo requisar el dispositivo, por ejemplo, es que requisar el dispositivo en casos de decomiso autónomo, cosas así, la policía incluso puede llegar a hacerlo, que acceder a su contenido. Que acceder a su contenido, ahí sí que se necesita autorización judicial previa. Si no, no se puede acceder al contenido de ningún modo. Por lo tanto, muchas veces también en esas cuando un policía pide, quiero ver lo que has grabado, quiero ver, exacto, quiero acceder a lo que has hecho, quiero que me enseñes algo de tu teléfono, no hay ninguna obligación de darlo. Para complementar esto muy rápido, creo que también es muy importante saber dónde están almacenados los datos y de quién dependemos
con nuestros datos, porque, por ejemplo, todos los datos que estén almacenados en una empresa americana, existe una norma en Estados Unidos que se llama el Cloud Act, que pueden ejercitar y básicamente el gobierno americano puede acceder a datos, incluso de ciudadanos que no son americanos, si están dentro de una empresa, o sea, si están dentro de una empresa americana y hay sospechas de que se ha cometido un crimen. Entonces, bueno, hay que saberlo porque no es lo mismo tener los datos en Europa que tenerlos en Europa fuera. Está obligado a tenerlo dentro de los datos de Europa. No se pueden tener fuera de Estados Unidos. Es obligatorio. O sea, tú todos los datos que tengas de las empresas debes de tenerlo por normativa, corrígeme, es correcto, ¿no? Hay que tenerlos en Europa. Bueno, hay que tenerlos. Von der Leyen fue un poco laxa en ese tema, ¿no? Le ha permitido excepcionalmente, de hecho, todos los ChatGPT, todo esto que estamos utilizando, todos... A la que le tomaron el pelo con la app del inicio, ¿verdad? Que además ella empezó a sacar pecho de paloma diciendo esto tiene todas las garantías. Y después, pues nada, fue una patochada. Les remitió al inicio del programa con esa app que ha resultado un fraude de la Unión Europea. Disculpen el inciso, pero es importante saber en manos de quiénes estamos. No, simplemente decir que, bueno, los datos van a California, está claro, ahí están los servidores y por eso todas las demandas se interponen en los juzgados de California. Por cierto, Meta ha sido también demandado hace escasos 10 días por WhatsApp, perfectamente diciendo que no es cierto el cifrado de extremo a extremo. De hecho, yo la semana pasada lo he comprobado y no funcionaba. ¿Qué significa? El cifrado es que, el Chat Control 2.0 es la iniciativa europea para intervenir nuestros mensajes de WhatsApp. Recordemos que el Bursa von der Leyen precisamente dice que para luchar contra la delincuencia hace falta acceder a nuestros mensajes. Esto, la votación la han perdido porque era realmente muy invasivo esto, ¿no? Pero bueno, yo la semana pasada, efectivamente, María José, tengo que decir que he comprobado que no funcionaba la verificación, ¿no? Y bueno, fue a denunciarlo y el siguiente día la volvieron a restaurar. Eso impresionante. Hablabas de Meta, pues ahora hablamos de Meta y el regreso del reconocimiento facial y las gafas con cámara para que vayan haciendo boca. Será después de un alto en el camino para los buenos consejos que les vamos a dar y yo comienzo, si les parece, pues recordándoles cómo quitarse un par de kilos de más siempre y cuando eso sea lo que ustedes deseen, porque lo de la operación bikini no me negarán que no está a la vuelta de la esquina. Si quieren perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Fernando Adame, con Gabriel Araujo, con Ricardo Mulchi, con Ángel Martín Carmona y con todos ustedes. Volvemos enseguida porque esto no ha hecho más que empezar. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista.
¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Qué barbaridad, lo prometido es deuda. Es verdad que les iba a hablar de Meta y de ese regreso al reconocimiento facial y esta idea de las gafas con cámara que resultaba enormemente apetecible. Sin embargo, antes de irnos con Ricardo Ferris, sí que he escuchado en este lapso para la información algunos asuntos que considero enormemente importantes, que tiene que ver con el adiestramiento de la IA y con ese ejemplo que nos había puesto Ricardo Mulchi, que nos tenía absolutamente anonadados, ¿no? Y que finalmente parece ser que incluso quienes estaban detrás dijeron abordemos el proyecto, ¿no? Me gustaría que por favor compartiréis con los telespectadores esta parte de nuestra conversación que me ha parecido tan interesante para ellos, ¿no? Comentaba Ricardo efectivamente que ahora, después de sorprendernos con esa película que se nos antoja de ciencia ficción, nos decías que no, que hay un prototipo todavía más avanzado, ¿no? Sí, cada vez van saliendo modelos todavía mejores. Hay muchos de los que se desconoce y, por ejemplo, un suceso que ha ocurrido también hace bastante poco, creo que han sido apenas 3-4 semanas, es que Anthropic ha dicho que no quería trabajar con el Pentágono porque ponía 3 condiciones, ¿no? Una era que no se pudiese hacer una observación, una vigilancia masiva de los ciudadanos americanos, y la segunda condición es que la IA no pudiese tomar decisiones autónomas sobre a quién básicamente disparar o matar, o etc. Y el Pentágono ha dicho que si no lo hacen ellos lo van a hacer los chinos, y entonces ha básicamente destituido todos los contratos que tenía con Anthropic, ya no lo están haciendo con ellos y han contratado a otra empresa, OpenAI, para llevar a cabo eso. O sea, que esos son ahora un poco los debates a nivel éticos que se están produciendo. Y nos contaba Gabriel Araujo, efectivamente, que hasta tal punto había llegado el desquicio, esto interpretado por mí, que habían paralizado, efectivamente, ¿no? Sí, los mismos interesados. Es que aquí la clave es el tema del entrenamiento, la IA. La IA todavía no tiene un marco de gobernanza y un marco ético, no tiene unos límites, y entonces, como hay una carrera realmente por avanzar en este tema, se está haciendo de manera muy responsable. Y esto hay varios... ¿Muy responsable o irresponsable? Muy irresponsable. De hecho,
como digo, muchos técnicos han renunciado viendo realmente las barbaridades que ocurren, porque es que la IA es incontrolable, esto es muy importante, hay una especie de caja negra que ocurre en la IA. Yo utilizo IA del año 2018 de manera profesional, mucho antes de ChatGPT, mucho antes de todo este tema. De hecho, por cierto, tengo que comentar una anécdota. Nosotros conocido ChatGPT 3.1, pero yo sigo del proyecto del principio, cuando empezó 2018. Y cuando comienza en el 18. Sí, pero claro, para poder ir avanzando en la versión 1.8, para engañar a los accionistas y conseguir más dinero, pues tenían a humanos indios contestando a tiempo real algunas de las consultas, ¿no? Entonces, por eso pudo seguir impulsando y consiguió financiación, pero haciendo trampa. ¡Pero qué fuerte! Sí. Bueno, el tema del entrenamiento sí que es importante. ¿Por qué? Porque una IA no es como un humano, no puede aprender desde cero. Por ejemplo, yo sé que a ti te gustan los gatos, ¿verdad? Tú quieres yo amo a los gatos. Bueno, pues vamos a suponer que tú quieres entrenar. Entrenar quiere decir especializar tu ChatGPT para identificar gatos. Sí. Entonces, si tú lo utilizas y no lo entrenas, a lo mejor un entrenamiento general va a identificar un lince como un gato, va a dar muchos errores, que es el problema que tiene. Que yo también IA me lo llevo a casa. Alucina. Cuando decimos que la IA alucina, es que no ha sido entrenada para ello. Pero si tú le inyectas a la IA, le dices, mira, te voy a dar 1000, 2000, 5000 fotos de etiquetado con gatos y los que no son gatos. Ahí le ponen lince, leopardo, guepardo, todo lo que son felinos que no son gatos. Pues la IA va a estar bien entrenada y cuando tú le pongas la foto de un gato te va a identificar perfectamente qué raza y quién es un gato y todo lo demás. Esto es entrenamiento ni más ni menos. Pero el entrenamiento, si no se hace de manera responsable, ocurre lo que está relatando Ricardo, que en este caso esta IA ha sido entrenada para detectar vulnerabilidades y también para explotarlas, es decir, para aprovecharse de esa vulnerabilidad, para quitar los datos, penetrar también en el sistema vulnerable, hacer lo que llaman movimiento lateral, que son cuentas paralelas de administración, cuentas durmientes, es decir, todo esto, por eso es realmente lo han calificado como una auténtica bomba atómica esto, porque cambia completamente el paradigma en cuanto a ciberseguridad. La IA alucina. Uno de los grandes problemas de este 2026 en cuanto a ciberseguridad se refiere es la implementación de la IA en técnicas de ciberestafas como el phishing, del cual hemos hablado en este programa, el phishing también, el smishing y todo lo que termine en ishing. La utilización de inteligencia artificial en SMS lo hemos visto en innumerables ocasiones en este programa, en emails, en llamadas telefónicas. Bueno, esto hace que cada vez este tipo de engaños sea más indetectable y consumidores y empresas pues tendremos que hacer frente a este gran problema en ciberseguridad. Está con nosotros Ricardo Ferris, ciberestafas en 2026. Hablamos con la policía, que de esto saben un rato. Ricardo, gracias por esperarnos. No, gracias a vosotros por invitarme. Todo lo y contrario. Una vez más vos vais a dar en el clavo, ¿verdad? Con el tema a tratar. Porque todo esto de las estafas cibernéticas, una vez más, es uno de los grandísimos puntos débiles del Ministerio del Interior. Uno de los grandes fracasos también de este infame ministro de Interior que tenemos, ¿verdad? El infame Marlaskón, que año tras año, pues desde que está al frente de este ministerio, ha tenido que ver cómo, una vez más, las estafas cibernéticas, desde el año, en 5 años, porque desde antes del 2021 pues no se contabilizaban informáticamente hablando, pero se han disparado. Es decir, estamos hablando en 5 años de un aumento de más del 60%. Es brutal. Hemos pasado del año 2021 a 305.477 denuncias a, en el año 2025, pues casi 500.000. Es brutal los aumentos, ¿no? Y realmente, pues es preocupante porque las unidades encargadas de investigar y dar solución a este tema, tanto dentro de Policía Nacional como dentro de la Guardia Civil, aparte de estar terriblemente mal preparadas, no dan abasto. Quiere decir que no llega ni a un 1% ese tanto por cien de delitos informáticos o esas estafas informáticas que llegan medianamente a algún tipo de solución. Y la práctica totalidad de ellas, desgraciadamente, la gente tiene que saber que quedan totalmente impunes. Y preocupa y mucho, Ricardo, que una persona como tú nos diga que efectivamente en esa derivada, ¿no?, de los cuerpos
de la Policía Nacional, resulte que cuando se han elevado las ciberestafas de una manera tan alarmante como tú has indicado, no hay efectivos. A ver, nos dolemos en este programa en innumerables ocasiones que faltan efectivos de la policía para luchar contra los malos. Hay demasiados malos y pocos efectivos de la policía. Pero claro, hablamos de malos reales, de los que nos encontramos en la calle y nos meten un hachazo en la cabeza, que por cierto está muy de moda en los últimos días. Solamente por recordar algunos de ellos, en el Puente de Vallecas o en Lavapiés de Madrid, por citar nada, un pequeño ejemplo de los últimos 5 días. Pero a lo que vamos, que ahora es el mundo las ciberestafas, tampoco hay dotaciones efectivas para luchar contra este tipo de estafas que a muchas personas les puede ir la vida en ella. Aquí básicamente en la investigación y resolución de este tipo de delitos, pues nos encontramos con 3 problemas que a su vez deberían ser lógicamente pues las 3 soluciones que se deberían abordar inmediatamente. En primer lugar, como os he comentado, la falta de personal, pero no solamente esa falta de personal, sino que la tipología del delito y la tipología en este caso de las personas, de los delincuentes que cometen estos delitos, implican la actuación, lógicamente, de delincuentes internacionales. Tened en cuenta que hay países enteros que prácticamente están dedicados a la estafa, ¿no? Un ejemplo de ellos, el ejemplo típico puede ser Nigeria, ¿verdad? Un país africano donde la industria de la ciberestafa, de las estafas en general, pues es, digamos, el primer negocio nacional. Pero es que un investigador que tenga que hacer frente a una denuncia de este tipo, pues tiene que solicitar innumerables peticiones, gran parte de ellas a grandes corporaciones, a empresas multinacionales, muchas de ellas situadas fuera de España y gran parte de ellas situadas también incluso fuera del ámbito de la Unión Europea. Y lógicamente, pues el afán de colaboración de esas empresas fluctúa entre lo poco y la nada. Entonces, ahí el problemón es un problemón que deberíamos abordar no solamente desde España, sino desde el punto de vista internacional. Por otro lado, también, como siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura de la gente en torno a la seguridad, y en este caso hablamos de la ciberseguridad, pues es nula, ¿no? La gente no sabe, no tiene ningún tipo de instrucciones y sería más que necesario, como hemos comentado tantas veces, pues dentro de los ciclos formativos de los chavales en las escuelas, meter la asignatura de la seguridad y dentro de la seguridad, lógicamente, pues un capítulo importantísimo a saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pues para no ser víctimas fáciles de este tipo de delincuentes. Y no habéis mencionado muchas modalidades de ciberestafas, pero no habéis mencionado una que desgraciadamente está muy de moda, ¿verdad? Que es todo lo relacionado con el ámbito romántico o con el ámbito incluso sexual, ¿verdad? Donde se utilizan también, pues por un lado, el afán de conquista de muchas personas solitarias para luego hacerles objeto, por un lado, de las estafas, si estamos hablando del catfishing, ¿verdad? Recordaréis todos ese famoso caso de esas 2 hermanas, ¿verdad? Que se creían que eran o estaban saliendo con nada más y nada menos que Brad Pitt, ¿verdad? Otras que estaban saliendo también con un alto cargo del ejército norteamericano, que fueron estafándoles dinero hasta el punto de arruinarlas completamente, vender su casa, tuvieron que pedir un préstamo. Lo recordaréis el caso a un frutero pakistaní y al no poder devolvérselo, el frutero pakistaní asesinó a las 2 hermanas y ya de paso también al hermano. Todos recordaréis ese caso. Quiere decir que los fallos en seguridad se pagan desgraciadamente con mucha sangre. Hay también otra modalidad que está creciendo enormemente. Yo todos los días detecto páginas de este tipo, que son esas páginas o esos sitios web, ¿verdad?, que imitan a marcas conocidísimas para vender productos falsos o simplemente robar dinero sin enviar nada, ¿no? Entonces la gente debería saber que las gangas excesivas, lógicamente, no existen, pero es que es muy fácil caer porque prácticamente son iguales a de las marcas de referencia, ¿no? Bien, todo este problemón pues, nos está indicando, en primer lugar, que esconder el problema no sirve absolutamente de nada y, lógicamente, tenemos que abordar inmediatamente, por lo menos, el tema de la educación y, por supuesto, también formar dentro del ámbito de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, formar, pero de verdad, a verdaderos profesionales y utilizar también incluso a verdaderos profesionales externos para facilitar esta labor, aparte de, lógicamente, en todos los ámbitos, en todos los foros internacionales, abordar inmediatamente el problema para facilitar una legislación que agilice enormemente la investigación de este tipo de delitos.
He autorizado análisis, el de Ricardo Ferris, sobre este asunto que hoy concita nuestro interés en este programa especial. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Además, buenas noches. Claro, cuando escuchas a un hombre como Ricardo Ferris contándonos que la policía está cazando moscas, no la policía, porque la policía no sepa de qué va, sino simplemente que normalmente llegamos tarde, ¿no? Entonces esto, claro, es muy desesperanzador si a la vez escuchamos a los expertos la situación en la que nos encontramos. No sé, es Además, yo creo... gran vulnerabilidad, ¿no? Además, yo creo que el problema con estos avances tan importantes que está habiendo en la tecnología en sí, el problema va a ir a peor. A mí me comentaban también otros compañeros que están muy metidos en esto de la inteligencia artificial, pues que estamos prácticamente a punto de que sea prácticamente imposible reconocer si un vídeo está manipulado o no, a no ser que te lo digan, que va a ser posible incluso manipular videollamadas en las que parezca que te está haciendo una videollamada un señor y no es ese señor. Imaginaros que recibís una llamada de vuestro hijo, de vuestro padre, o de una videollamada desde un teléfono desconocido, pero diciendo, oiga, que necesito 100 euros para el taxi porque no lo he podido coger. Pues claro, probablemente ahí entre en juego, en fin, las defensas que pone el ciudadano para que no le engañen. Esa tecnología ayuda mucho a rebajarlas, ¿eh? Entonces, lo que creo es que el problema internacional que pasa en otros delitos es de muy difícil solución, porque es un problema ya casi geopolítico. Hay países que dan asilo a este tipo de delincuentes y son delitos que se pueden cometer a miles de kilómetros de aquí sin ningún tipo de problema. Y encima tenemos el añadido de que la tecnología va a hacer que cada vez sean mejores y de que los medios que tenemos son escasos, ¿no? Anteriormente nos hablaba de varios delitos tremendos, de esos de enjundia, Ricardo Ferris, y me parece que nuestro experto Gabriel Araujo conoce de alguna manera y en cierta medida, en profundidad, alguno de esos casos, ¿verdad? Es que precisamente el caso que estaba mencionando Ricardo Ferris, yo he sido el perito en ese caso. No lo quería decir yo, he empezado yo a dar vueltas para, en fin, dejar en su voluntad esa confirmación, pero efectivamente tú eres el perito y claro, la dimensión humana de estas circunstancias son de mucho padecimiento, ¿verdad? Sí, en ese caso, bueno, hablaba Ricardo Ferris del caso específicamente de Córdoba, que esta mujer creía, esto se llama la estafa del amor, ¿no? Creía estar en contacto directamente con Brad Pitt. Bueno, pues este estafador le pedía dinero para que iba a rodar una película en Córdoba, que necesitaba dinero, que la iba a tener a ella de extra, que no sé qué, que tenía muchos problemas con el gobierno, que le ponía muchos impedimentos a nivel de tasas y demás. Bueno, le estafó una cantidad de dinero. Y en este caso es curioso porque realmente que me contacta la familia, porque ella realmente estaba, aunque sabía o sospechaba, o la familia le decía que era una estafa, ella estaba cómoda porque se refugiaba en la ilusión en esa ficción, ¿no? Mucha gente se refugia en esa ficción. Psicológicamente es fácil explicarlo. Hay personas que tienen delante una situación y no la ven, y no es solamente psicológicamente pensar en algo desquiciante como el caso de que este tipo estupendo esté enamorado de ti. No, hay personas que tienen delante a alguien que le están poniendo los cuernos y no lo ve. ¿Por qué? Porque no lo quiero ver. Claro. Y hablo de cosas más pedestres, no es necesario un ejemplo tan desquiciado como este. Déjame relatarte el caso más esperpéntico. Por favor, te lo ruego. De este caso, que es de una japonesa que le estafaron casi $25.000. Uno que decía que estaba en la estación espacial, era un astronauta. No. Y necesitaba dinero para aterrizar el cohete. Y tenía gastos de aterrizamiento. Esto es cierto. Es totalmente cierto, búsquenlo. Y está el caso de la japonesa estafada por este sinvergüenza que... Pero ese es otro problema. Virgen del amor hermoso. Ese es otro problema, ¿no? También. Es otro problema. Es que hay gente para... Yo lo que es verdad, lo que sí me da cuenta que hoy por hoy la mensajería más leal o mejor es el SMS, y curiosamente es la más antigua. O sea, es una cosa que realmente, por ejemplo, yo hoy lo he utilizado como 3 o 4 veces, y aquí cuando estamos conversando pues me digo, joder, el SMS es la vía más segura, siendo la primera, ¿no? Que es la que utilizábamos. Pero cuidado, eso es un falso mito, mucho cuidado. El SMS es de verdad
el sistema más permeable a la hora de hackear. Y además no te olvides de la estafa del SIM swapping, que se pueden perfectamente clonar una tarjeta SIM. ¿Qué significa, por favor? SIM swapping, que se puede clonar, hay aparatos que clonan la tarjeta SIM directamente a una distancia de 20-30 centímetros, ya es posible clonar una tarjeta SIM. De hecho, tengo el caso de una amiga, precisamente ayer, le han clonado y claro, al tener la SIM clonada, que es como un duplicado, básicamente es duplicar la tarjeta SIM, ¿verdad? Entonces, claro, al tener la SIM, ya el código de verificación, tanto de WhatsApp como del banco, ya le llega por SIM, o sea, por mensaje SIM. Así que hasta que no caes en la cuenta de que te han copiado, te han clonado la tarjeta SIM y no hablas con la operadora para que anule esa tarjeta, pues puedes ser víctima, como digo, de que te secuestren el WhatsApp o la cuenta bancaria. Disculpa mi ignorancia. A ver, esto es mi teléfono móvil, ustedes tendrán su teléfono móvil en casa, la tarjeta SIM está aquí, incluso podemos llevar 2 tarjetas SIM. ¿Cómo me la van a clonar si no le doy el teléfono? Es que hay aparatos que lo pueden hacer perfectamente. Hay muchos aparatos, ahora incluso se venden por Amazon, incluso por muy poquito dinero, por 20 y pocos euros. O sea, yo llevo, por ejemplo, el teléfono en el vaquero. Lo hago muy a menudo. Sí, no soy muy lista. Lo normal es que me lo roben. ¿Alguien se pone por detrás de mí con ese aparato? Sin tocarte. Pero además de eso, María José, existe otro sistema, además del físico. Es que no lo entiendo. Además del físico, y te pueden cargar por la tarjeta también, ¿eh? Por eso siempre hay que desactivar el NFC para ¿Cómo? cargar la tarjeta. Muchos teléfonos tienen la manera de desactivar para que no te carguen con la tarjeta de crédito. Porque sí. también de esa manera te pueden pasar también a muy pocos centímetros y cargarte, y con menos de 50 euros ninguna aplicación viene con la verificación de que tengas que verificarlo. También te lo pueden cargar. Así que la otra recomendación es desactivar el NFC, que es el Near Field, ese que es para cargar la tarjeta de crédito. Pero quiero decirte con esto que la duplicación de la tarjeta SIM se puede hacer simplemente teniendo los datos de la persona. O sea, los datos, el DNI, nombre, yo puedo ir a la compañía, yo sé que tienes en Yoigo, en Vodafone, lo que sea, voy y pido un duplicado. ¿Por qué? Para el coche. Esto es realmente un trámite muy sencillo de hacer. Aquel que quiera tener en el coche a lo mejor el duplicado de SIM, sí que se pueden clonar y es válido. Puedes tener 2 tarjetas SIM. Es perfectamente plausible eso. Cuando quieres tener en el coche, por ejemplo, datos, pues introduces otra tarjeta SIM, ya está vinculada a tu propio teléfono. O sea, podemos tener nuestro número en 2 tarjetas SIM diferentes y clonadas. Pero claro, se puede utilizar para estafa, como estamos hablando, ¿no? En el corazón de Madrid descubran los Montes de Galicia. Brutal, ¿eh? Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Vamos con el tramo final del programa. No se lo pierdan porque no es una cuestión de entretenimiento, es puro servicio público, ya ven. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo,
Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa. Esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Carmona aboga por una especialización de los cuerpos de seguridad del Estado, dependiendo del tipo de delito. Nada, escribe al ministro de Interior. A ver si te hace caso. Me preguntabas, efectivamente, si WhatsApp es una aplicación vulnerable. ¿Qué contestabais? Yo decía porque cuando antes de que lo comprara Meta, yo... bajo lo que yo entendía o lo que me decían, que yo no lo sé, decían que WhatsApp era muy vulnerable. No sé si a comprarlo Meta es una cuestión más de... está más controlado, está... Bueno, yo he accedido a la demanda esta que hablaba yo antes de contra Meta, he accedido a la demanda que se puso en este tribunal de California, y ahí hay muchos indicios de que realmente el cifrado de extremo a extremo, para que uno entienda, el cifrado de extremo a extremo quiere decir que esa comunicación entre el emisor y el receptor es incapaz de poder ser interferida por un tercero. ¿Por qué? Porque es encriptada, ¿no? Solamente tiene una clave al tiempo real, la misma clave la tiene el emisor y el receptor. Cuando verificamos con WhatsApp la clave con otro interlocutor, nos dice realmente que ese chat está, certificado, está... ¿cómo se dice? Encriptado de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que está en duda. Y hay bastantes indicios para ponerlo en duda, porque cuando estamos enviando muchos mensajes, de repente WhatsApp dice, este mensaje ha sido enviado muchas veces. Y es decir, ¿cómo WhatsApp sabe que ese mensaje fue enviado varias veces si no ha accedido a su contenido, ¿no? O sea que puede que realmente la encriptación a tiempo real sí funcione, pero no la copia. Este es el tema. O sea, que la copia de nuestro chat a la nube, este es el momento en el que WhatsApp Meta podría acceder a nuestro contenido. Ah, claro. Tiene su sentido. Sí, la verdad es que... Yo utilizo WhatsApp desde el año 2008. O sea, de los primeritos, con el primer iPhone... Es la aplicación más utilizada mundialmente. Sí. Estamos hablando de 1.800 millones de usuarios. Es una burrada la cantidad de usuarios que tiene. ¿Existe WhatsApp? Sí. WhatsApp, sí. Muchísimo. Wow. Es la más utilizada, por lejos. No, pero sobre todo entiendo que sea la más utilizada, pero me perdí ahí un poco la noche de los tiempos, 2008. Me parece que ha pasado una vida entera. Luego está la de los chinos, que WeChat. Yo en 2008 estaba con los SMS. La de los rusos, Telegram.
Bueno, pero Telegram también es a nivel, se puede utilizar también. Sí. Pero Telegram no es ruso, ¿eh? Pavel Durov es ruso, pero él no está con el tema de Rusia, ¿no? Está en Dubái, ¿no? Sí, Telegram es bastante, para mí, más segura y más anónima, por lo menos más anónima. Aquí hay varios compromisos, hay privacidad, anonimización y seguridad. Son todos conceptos muy diferentes, ¿no? ¿Tiene algo que ver, tengo una noticia, ¿tiene algo que ver la recogida del rostro y las huellas dactilares? La Unión Europea estrena el nuevo sistema automático de control de fronteras con el fiasco que nos comentabas al inicio del programa. Espero que no tenga nada que ver. Bueno, a ver, esto vendría a ser, para que nos entendamos, la sustitución del sello del pasaporte por una huella digital, ¿verdad? Ya que estamos en la huella del crimen, la huella digital. Exacto, sí. Entonces quiere decir, para verificar realmente qué personas entran o salen, o sea, es muy paradójico, ¿eh? Porque por el aeropuerto sí se vigila, pero luego a través marítimo o por la parte del sur, pues no, aquí entra quien sea. Vamos, Ya que nos gustan los sellos en el pasaporte, ¿qué? Claro, ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, lo que viene a implementar es eso, es una huella digital. Se supone que es más trazable, más verificable y tendría realmente más datos, no es simplemente el sello, sino que realmente hay una identificación criptográfica hash que se llama, que es única para un sello, sería personalizado, se sabe que ese sello sería solamente de ese pasajero e incluiría los datos del vuelo, el destino y la procedencia. Bien, pero ahí no hay datos de biometría. No, pero hay datos personales, claro, hay muchos datos personales, efectivamente, claro. Mucho más que un simple sello. Bueno, pues esperemos que no sea un fiasco como el caso que has analizado para arrancar el programa, que una de las cosas que más me llama la atención es la derivada de la picaresca. Dicen que España es el país del Lazarillo de Tormes y la Unión Europea, que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que yo no sé si lo entendí bien o no, que realmente se había pagado un pastón por esa aplicación y que los tíos, los caraduras, se lo dictaron a ChatGPT. Sí, y ChatGPT pues, desarrolló la aplicación. Se sospecha porque son los típicos fallos que tiene de codificación la IA. Cuando hay un desarrollador humano, tienen esos fallos, ¿no? De utilizar librerías obsoletas, de no encriptar el PIN unido a los datos biométricos también, en fin, los típicos fallos de la IA. Claro. Que ahora empezaremos con los vocabularios estos de phishing, phishing. O sea, vamos a tener que hacer un cursillo para saber realmente las suplantaciones de qué son, ¿no? Efectivamente, INCIBE gestionó, no es moco de pavo, amigos, más de 122.000 incidentes de ciberseguridad en el pasado año 2025. Les recuerdo que este instituto es dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Un momento, ¿no está Torres aquí? ¿O me estoy equivocando? ¿No está Torres detrás de esto? El ministro Torres, el canario, vamos. ¿No está detrás de este ministerio? Me parece que sí. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor? Porque, claro, me echaba a temblar inmediatamente. Está missing. Está phishing. No, el INCIBE pertenece al Ministerio de Transformación Digital. Pero es que el Ministerio de Transformación Digital me parece que... No, es el de Política Territorial. Bendito sea Cristo, menos mal. Gracias por la matización. Y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Bien, pues vayamos al grueso. Registró en 2025 un total de 122.223 incidencias de ciberseguridad, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2024. A través de su equipo de respuestas de incidentes, INCIBE-CER, también se detectaron 237.028 sistemas vulnerables relevantes susceptibles de ser explotados por ciberdelincuentes. En 2025 los incidentes más frecuentes fueron malware, 55.411, incluidos 392 ataques de ransomware. ¿Alguien nos puede explicar en qué consiste? Nosotros tenemos nivel párvulos.
Bueno, me miráis a mí, pero bueno. Bueno, voy a explicar. El ransomware es cuando... El ransomware es cuando se encripta. El atacante lo que hace... Y además hay ransomware que se perpetran durante muchas semanas que no se sabe que el sistema está infectado. El atacante lo que hace, entra, se queda con una célula durmiente dentro del sistema, ha podido entrar a través de una credencial robada de un usuario, un trabajador que le ha revelado la contraseña, entra y empieza ya a investigar la infraestructura, investiga si se hacen copias de seguridad, dónde se alojan, todo esto. Antes de atacar, primero hay todo un estudio de toda la infraestructura a la que se va a atacar. Luego, cuando ya se sabe perfectamente qué es, dónde están las copias de seguridad, lo que se hacen es borrarlas. Se borran todas las copias de seguridad y a continuación se encripta. Se encripta quiere decir que se codifica, ¿verdad?, con una clave única, de manera tal que la persona cuando accede a la base de datos no puede acceder porque no tiene esa contraseña, ¿vale? Este es el problema. Y estos fallos, hay que destacar, María José, que el gran problema de todas estas víctimas que está relatando el INCIBE es porque han pagado ese rescate. ¿Y cuál es el problema? Nunca se puede pagar el rescate porque el atacante sabe que ese va a pagar, o sea, que es una víctima propicia para un segundo ataque. Es decir, que incluso paga... ¿Por qué se paga el rescate? Yo he visto películas y se paga el rescate porque es alguien de tu familia y te han mandado un dedo metido en un sobre. Porque el tiempo de reconstrucción de todo eso es mucho más caro y el tiempo de reconstrucción de toda la información lo mismo se tiran meses. O sea, yo conozco el caso de que arquitectos técnicos de Madrid tuvieron un ataque y estaban a puntito de pagar. Exacto. Bueno, esa fase de la negociación, aunque te parezca mentira, esto voy a relatar cosas que creo que no se saben, es que se negocian los ciberataques igual que un rescate como estás hablando tú. Necesitamos no una prueba vida, pero una prueba física, se le pide al atacante, oye, a ver si realmente eres tú el que me ha hackeado, me tienes que dar una prueba. Ahí hay que tener la habilidad de pedir el documento más importante que estemos necesitando, por ejemplo, la contabilidad de ese año. Oye, mándame el Excel que pone 2026, o mándame ya por lo menos con esa prueba, ya tengo la contabilidad, ya he recuperado un activo importante. O sea, hay que tener la habilidad a la hora de negociar de ese tema, ¿no? Luego ir rebajando la expectativa, ganar tiempo para poder investigar el incidente, por dónde han entrado, si lo podemos recuperar, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí entra el tema de frustración de todas las empresas que le hacen esto y al final la tendencia es a pagar porque lo que quieren es recuperar todo otra vez. Es que puede quebrar la empresa. De hecho, he leído un artículo hace poco que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque importante cierran. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo he tenido casos de despachos de abogados que, por ejemplo, no se sabe, yo no sé muy bien cómo, pero de un día para otro les habían encriptado toda la información que tenían almacenada en la nube. Es decir, no se sabe si a través de un mail, a través de donde sea, de repente recibieron un correíto del atacante diciéndole, oiga, mire, te acabamos de encriptar todo su sistema, todos sus datos y toda su información, si quiere recuperarlos tiene que pagar X dinero. Wow. Vamos a hacer un poco Entonces, y efectivamente accedían a todas las carpetas de todos los clientes y no podían acceder a la información. Por eso es importante tener un gran servidor y que esté muy protegido, ¿no? Sí. Tipo Amazon, ¿no? Efectivamente, es importante tener los datos duplicados en distintas zonas, no solo para protegerte de ciberataques, sino para posibles desastres naturales o guerras incluso, que pueda pasar. Es importante también ser dueño de tus claves y sobre todo invertir también en software potentes de ciberseguridad, que sean capaces de protegerte y sobre todo que se vayan actualizando casi diariamente con todas las amenazas nuevas que van surgiendo. Sí, pero por regla general las empresas, hablo de pequeña empresa, lo que entienden es, tengo seguridad y lo dejo. Y con el tiempo, eso va evolucionando y va a una velocidad de vértigo y lo dejan. Sí, no, totalmente. Por eso, bueno, una de las ventajas de tener los datos en la nube es que si hay una incidencia de ciberseguridad en cualquier otro país, todos los sistemas de todo el mundo automáticamente se van actualizando y se vuelven... O sea, existe una defensa contra esa nueva amenaza. En cambio, si tú tienes los datos en un servidor local, en tu propia oficina, ahí esa defensa no se va actualizando y entonces cada vez va siendo más vulnerable. No parece que haya una gran conciencia, ¿no?, por lo que estáis diciendo en España sobre los riesgos tan brutales
que se están esgrimiendo en esta mesa, hasta tal punto que, Ricardo, nos hablabas de un porcentaje, o eras tú las empresas que tenían que cerrar después de un ciberataque. Ha sido tu, ¿verdad, Ricardo? 60%. Bueno, pues me llama la atención que no haya una conciencia plena en España. Bueno, tenemos varios empresarios en la mesa. Llama la atención, ¿no? Se ha destinado fondos europeos para eso. Lo que pasa es que no se sabe dónde están esos fondos. Eso Los del Next Generation. Es que ese es el tema, que digitales. no se han utilizado esos fondos para lo que debería, porque España es uno de los países de Europa que menos invierte en ciberseguridad. Eso es muy importante también destacarlo. Francia, Alemania invierten muchísimo más, siendo que España es el país número 1 del mundo en sufrir ataques de escritorio remoto, o sea, por teletrabajar. Es el país más ciberatacado del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. ¿Y a qué atribuís, en fin, esta lamentable posición en el ranking? Pues que los ciberatacantes saben que realmente no hay una inversión, no hay una concienciación en infraestructura. La ley de servicios digitales precisamente desplaza hacia las empresas la carga de implementar un sistema seguro para los trabajadores que están teletrabajando y claro, no todas las empresas tienen esa disponibilidad para poder invertir en seguridad, ¿no? En esa VPN, en tunelizar todas las conexiones. Me llama la atención lo del teletrabajo, claro, porque antes de la pandemia nadie teletrabajaba, excepto, bueno, pues no sé, escritores, periodistas, etcétera, que en algunos casos, pues sí, se teletrabajaba. Es decir, que el gran riesgo y la gran vulnerabilidad viene desde esta nueva adopción de formato de trabajo, que es el teletrabajo. O sea, de esta manera se pone en riesgo a la empresa. Por completo. Y como digo, es que hace falta ayudar a las empresas. Estos fondos Next Generation, esto del kit digital, todo eso, no iba dirigido a esto. Pero lo del kit digital era una chorrada. Claro, eso era para facturación electrónica y tal. Y yo, los que estamos digo, pero hombre, hace falta aquí segurizar las conexiones, dar formación y capacitación a las empresas. Este dato del ransomware, María José, tú le preguntas a las empresas, ya que estamos hablando de estadística, más de la mitad de las empresas no saben lo que es el ransomware. No saben lo que es. Y es gente que está todos los días tratando con activos digitales y yo me he tenido la oportunidad de preguntarle y no saben lo que es el ransomware. Todavía no lo saben. Entonces, hace falta formación y capacitación. Bueno, y en este caso, que yo no sé si ustedes sabían ese dato, que nosotros somos el país más vulnerable, donde los cacos cibernéticos vienen a por nosotros porque saben que estamos en paños menores, donde está efectivamente ese dinero de Next Generation que, bueno, al final se pierde en absolutas chorradas como digitalice su empresa, tenga una página web, que creo que lo del kit digital fundamentalmente era el Verifacture y redes sociales, te vamos a página web, te vamos a poner una página web gratuita y te vamos a gestionar las redes sociales, creo recordar. No, gratuita no, e incluso dispositivos, tengo entendido que algunos hasta ordenadores. 27.000 millones de euros destinados, 27.000 millones de euros. Qué barbaridad, y esto lógicamente como experto se debería haber destinado a que España baje de ese ranking absolutamente vergonzante, que es que seamos el país más vulnerable para tener ataques de estas características. Y además lo que dice Ricardo, cuando le atacan es que tienes que cerrar. Es que claro, es que te encriptan todo y te piden unas cifras millonarias. Una empresa ahora mismo española que le estén pidiendo 1 millón de euros por rescate, que es la cifra mínima que se maneja en estos casos, no, es que tiene que cerrar, mejor cierra la empresa. Acabo con esta empresa y comienzo con otra. Y comienzo con otra. Más el daño Es que sería empezar con otra. También. El daño reputacional interesantísimo, Ricardo, esta derivada. Claro, si es una empresa de servicios que tiene clientes, pues evidentemente que salga público, ¿no? Que les han hackeado, que igual los datos de sus clientes pueden haberse visto comprometidos. Filtrados, claro. Es luego muy difícil que esa empresa, aunque lo haya solucionado por las buenas o por las malas pagando, es muy difícil que vuelva a recuperar la confianza de los clientes. Hemos visto casos de grandes empresas, no quiero equivocarme, pero el propio banco BBVA creo que se filtraron datos comprometidos de sus clientes, ¿verdad? Todos, absolutamente todas las grandes empresas, Microsoft, incluso Google, todas han sufrido problemas. Pero ya que estamos hablando de empresas y de estafa, una es la estafa del SEO. La estafa del SEO. ¿Cuál es la estafa del SEO? La estafa del SEO es precisamente clonando la voz
del CEO, del máximo directivo de una empresa. Del que tiene voz Claro, y mando y la firma para mover pues, dinero. Envía un mensaje o de voz o WhatsApp, por cualquier tema de mensajería, ordenando hacer una transferencia. Esto hay varios casos, pero vamos, son muy asiduos los casos en España. De hecho, hay varios vídeos publicados de empleadas hay una que ha salido hace 2 días lamentándose cómo ha caído en esta trampa de su jefe ordenándole que haga una transferencia a una cuenta bancaria, que no era una estafa claramente, ¿no? Y esto se está utilizando, porque con 5 segundos de cualquier mensaje de voz ya se puede clonar perfectamente una voz. Ya estás contestando a mi pregunta, porque si anteriormente les decía cómo van a clonar mi tarjeta del teléfono, esta parecía más obvia, ¿no? Todo el mundo dejamos un mensaje en un WhatsApp, bueno, y los que trabajamos en medios de comunicación, en fin, estamos súper expuestos, evidentemente. Es tan fácil como tomar ¿cuántos segundos de nuestra voz? Con 4 o 5 segundos es suficiente. Pero, ¿y esto? Por ejemplo, Ricardo, en lo que es muy peligroso también son las redes sociales. Hay mucha gente que tiene las redes sociales públicas, por ejemplo Instagram, y entonces ahí hay muchísimas fotos de distintos perfiles de tu cara, que es muy fácil de copiar, está también tu voz, y sobre todo antes la tecnología igual no era tan buena, y cuando se hacían vídeos, ¿no?, lo que se llaman tipo deepfakes, pues igual había 6 dedos, igual la voz cambiaba un poco, igual pero ahora es perfecto. Ahora es prácticamente indistinguible. Yo el otro día estuve viendo una prueba que hicieron, o sea, que me iban a hacer. Estuve viendo varias pruebas de varias empresas y me ponían cuál es la de verdad, cuál es la de mentira. Y te puedo decir que acerté bien poquitas, o sea, que acerté, esta es falsa, poquitas, pero esta es verdadera y era falsa. Pero es esto, brutal, ¿eh? Esto es tremendo. Todo el mundo tiene redes sociales. O sea, ¿quién no tiene alguna red social? Pero esto es la cumbre de la exposición. Sí, por eso hay que ser muy celoso y cada vez más, y sobre todo enseñar a la gente joven y a los menores de edad. Bueno, y a los mayores, todo el mundo tiene mucho cuidado con... Y lo que decía Araujo del tema de la VPN, que es fundamental, que eso es verdad que las grandes empresas sí lo tienen. Que es una red privada que tú tienes y que no puede acceder nadie. Sí, pero el caso de que estarán preguntando si estamos ya en los últimos minutos del programa, y supongo que muchos telespectadores estarán diciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué nos están diciendo? Que cerremos las redes sociales, que no mandemos un mensaje de WhatsApp para que no nos clonen la voz, el CEO de una empresa. Quiero decir, vale, habéis expuesto los peligros, pero... Hay que confirmar. Yo creo que aquí... la verificación. No, y aparte, por ejemplo, yo tengo costumbre de que siempre que me mandan cualquier información, nunca digo por WhatsApp, y sí siempre intento que sea por correo electrónico, que es mucho más seguro. Yo trabajo con Google y para mí es mucho más seguro que lo hagan por WhatsApp, ¿no? Que te mandan cuenta bancaria, datos, DNI, escrituras, te mandan todo, ¿no? No, totalmente. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes hoy en día, primero, es desconfiar de todo y ante la duda pedir otra verificación, probar varios métodos, y sobre todo a nivel personal, porque luego a nivel corporativo las grandes corporaciones poco a poco sí que van cogiendo mecanismos como un VPN, un VPC, para que no puedan acceder a la información, pero bueno, a nivel personal sí que si eres target de un hacker, pues hay posibilidades de que lo consigan si no desconfías. Lo que tengo que hacer es recomendar a la gente práctica. Por ejemplo, para evitar la estafa del CEO, para evitar la estafa del hijo que te pide dinero, porque claro, cuando se filtran esos datos personales, el hacker sabe que tienes un hijo estudiando en Inglaterra, tal. Entonces, claro, se utiliza toda esa información, incluso se utiliza la IA para copiar el estilo y la forma de escribir tanto del familiar como de la persona por la que se pide el dinero. Así que hay que afinar muy bien. ¿Cuál es una de las medidas que se pueden adoptar? Es una palabra de seguridad. Es decir, tú me estás pidiendo dinero, tenemos una palabra, puede ser una fruta, una ciudad, Manhattan, melocotón, lo que quieran, para verificar que ese mensaje es verdadero. Y esto es lo que le digo a las empresas. Oye, cuando tienen alguna cosa, tú pide
tenéis que establecer una palabra, no, por código. supuesto no lo envíes por email, tiene que código. ser acordado verbalmente. Oye, tenemos una palabra de seguridad. Bien, esa palabra de seguridad es la clave para autenticar realmente que esa conversación sea cierta. La clave es Kartoffen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel Araujo. Un placer. Ricardo Mulchi, muchas gracias por acompañarlo. Fernando Adanek, Ángel Martín Carmona, ha sido un enorme placer. Espero que hayan aprendido algo de seguridad. Yo no sé si prefiero permanecer en la ignorancia. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana. Regresamos el lunes y, como les digo siempre, para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.